Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendecido día te del Señor. Bueno, hoy vamos a aprender otro tema sobre el ministerio del apóstol para seguir aprendiendo cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. En la mente del pueblo cristiano a veces surge la pregunta si aún hoy en nuestros días realmente sigue existiendo el ministerio del apostolado y si en verdad algunos hombres siguen ejerciéndolo. En este estudio veremos la labor que realiza un apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Es persona elegida para ser enviada a representar a alguien o a otras. Es una palabra griega que es enviado y que difunden la palabra del evangelio como mensajeros de Dios. En Hechos 3, del 2 al 5, dice, mientras ministraba al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Y al llegar a Salamania, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Entonces aquí podemos ver cómo los enviados, cómo fueron escogidos. Aquí dice que mientras ayunaban y oraban. Entonces, por lo general, si quieres que Dios te hable, ponte en ayuno y en oración. Y dice que el Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo. O sea, el Espíritu de Dios es el que escoge, no las personas. Dice para una obra que les he llamado. Entonces, una vez después de haber ayunado y haber orado, entonces impusieron las manos sobre ellos para enviarlos. Entonces, así es la manera que un apóstol puede ser enviado en oración y en ayuno, y se le impondrán manos para ser enviados para la obra que el Espíritu Santo escogió. Este es un apóstol, un enviado, alguien en que se envía a dar una palabra. Se envía a dar el evangelio. Algunas funciones de un apóstol. Es un arquitecto y pone el fundamento. Lo vemos en 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, o sea, Pablo y Apolo, puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. O sea, Pablo puso la palabra, el fundamento, puso el evangelio de Yeshua, pero dice que también se tenga cuidado cómo siembras la semilla de Dios, porque cada uno va a dar cuentas. También otras funciones del apóstol es administrar los misterios de Dios. En 1 Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores o mayordomos de los misterios de Dios. Entonces, como los apóstoles son administradores de los misterios, porque los misterios solamente el Señor los revela a quien quiera revelárselos. Entonces, también se tiene que tener cuidado cómo se enseña la palabra como administradores de la palabra del Señor, como lo era Pablo. Otro apóstol, que es lo que ejecuta, regula y reforma. En 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán los asuntos. O sea que él también regula y ejecuta y reforma lo que tenga que reformar de acuerdo a la palabra del Señor. Pero se sugiere y siempre se piensa o se cree que debe de haber 2 o 3 testigos, y eso es lo que dice la palabra. Debe de haber testigos. Otra función del apóstol es que instruye
en santidad. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios. A la iglesia se le traduce como los sacados o fuera de, los sacados de sistemas, de religiosidad, de cosas que no agradaban a Dios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados, o sea, los que han sido consagrados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, otra vez apartados para Dios, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces podemos ver que los apóstoles instruyen en santidad. También un apóstol supervisa. Esto lo vemos en 2 de Corintios 11:28. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Un apóstol anda supervisando todas las iglesias, como lo hacía Pablo, que iba y daba vueltas a las iglesias a ver cómo andaban, si traían buen evangelio, si enseñaban correctamente, si andaban comportándose bien. Otra de las cosas que hace un apóstol es que exhorta. En 1 de Corintios 11:17 dice, pero al darles estas instrucciones, no los alabo, dice Pablo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Aquí fue Pablo a la iglesia de Corintios como apóstol para exhortar. ¿Por qué fue a exhortar a esta iglesia? Porque esta iglesia en Corintios andaban en adulterio, andaban en borracheras, andaban en idolatría, eran envidiosos, eran celosos, eran chismosos, etc. Entonces, Pablo fue necesario que fuera a reprender a todos los hermanos de esta iglesia para que llevaran una vida de santidad, una vida consagrada al Señor, que eso era lo que estaba pidiendo. Entonces, estas eran las funciones también de los apóstoles. Un apóstol no solo predica, sino que vive lo que predica. Y su ejemplo habla más que sus palabras. Dice un dicho por ahí, predica con tu vida y si es necesario, habla. Lo que tampoco significa que no hablemos, pero el ejemplo es nuestra mejor arma. Entonces, hermanos, si tú tienes un llamado al apostolado, que es enviado, que es ir a dar la palabra, entonces que predique más tu vida de familia, tu vida de vecino, tu vida de primo, de tío, de lo que seas, tiene que predicar más tu ejemplo que lo que hables, y eso va a convertir más a las personas. ¿Cómo son los apóstoles en nuestros días? Contribuyen a la ampliación de la obra de Dios. Abren nuevos misioneros, o sea, abren nuevos campos misioneros, o sea, van de pueblo en pueblo, de colonia en colonia, de ciudad en ciudad, y van abriendo brecha, o sea, van abriendo camino, van abriendo iglesias para el Señor. El apóstol supervisa el cuerpo de Cristo. Preparan personas para pastorear también. Actualmente en nuestros días los apóstoles están preparando personas para que sigan un pastoreo, sigan un camino de misiones, de lo que Dios les ponga. El apóstol se encarga de enseñarlos. También el apóstol prepara maestros para la obra de Dios, porque es necesario que cuando el apóstol vaya y abra un lugar, pues se queden pastores, se queden maestros, o sea, deje gente preparada de los 5 ministerios que están aquí en la Escritura. También el apóstol prepara evangelistas, también prepara profetas. Entonces es que las iglesias tienen que tener todos este tipo de personas como pastores, maestros, evangelistas, profetas, para que sea muy completa pues la iglesia, para que estén de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la Escritura. También un apóstol en nuestros días lleva a cuestas la responsabilidad
de un ministerio en toda la extensión de la palabra. O sea, que Él te conoce todos los ministerios, pero es una responsabilidad muy grande, muy tremenda el ser apóstol, porque pues tiene que enseñarles a todos y dejarlos todos preparados para los lugares que vaya a abrir iglesias, dejarlos ya preparados. Otro trabajo que tienen los apóstoles en estos días dice que Dios los mueve conforme a su espíritu por todo el mundo si es necesario. A veces los apóstoles van a unos rincones inéditos que nadie va o nadie pensaría ir, pero ellos sí son aventados y atrabancados y van y lo hacen. Es lo mismo también que por otro lado el trabajo de los misioneros. Los misioneros también se meten en los rincones más inéditos. Otro trabajo de los apóstoles de hoy en día es que su corazón siempre está dispuesto. O sea, si tienen un llamado de apostolado, siempre tiene que estar dispuesto a estar enseñando en estos ministerios. Tiene que enseñar a los misioneros, tiene que enseñar a los pastores, tiene que enseñar a los maestros, a los evangelistas, a los profetas. O sea, tiene un buen de trabajo el apóstol. Pero si sabe que es apóstol, sabe el gran trabajo que tiene para el Señor y que nada va a ser en balde, que todo va a ser recompensado. Amén. ¿A quienes se les llama apóstoles fundamentales? A aquellos que estuvieron con nuestro Señor Yeshua y convivieron con Él. Aunque Matías no le conoció directamente, se le considera uno de ellos. En Mateo 2:4 menciona a los apóstoles fundamentales, que es Simón, llamado Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Jacobo, Santiago, el hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, el celote, Judas Iscariote. Y Matías, después de la resurrección, fue el sucesor de Judas. Después de la resurrección de Yeshua fue cuando se eligió al apóstol que faltaba, porque tenían que ser 12. Entonces Matías tomó el puesto de Judas Iscariote. Esto lo vemos en Hechos 1:26. Dice: echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado o escogido con los 11 apóstoles, porque recuerden que eran 12 los apóstoles, ¿verdad? ¿Quiénes fueron algunos apóstoles del siglo I? Aquellos que fueron apóstoles después de la crucifixión de Cristo y aún mucho después del último apóstol fundamental, que fue Matías. Vamos a ver algunos apóstoles del siglo I. Uno de ellos fue Bernabé. Hechos 13 del 1 al 3 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía, ya recuerden que la iglesia son los salidos del sistema, los sacados de la religiosidad, los sacados aún de Egipto, que iban a salir de Egipto. A eso se le llama iglesia. Entonces dice que estaban en Antioquía, había profetas y maestros: Bernabé y Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahén, que se había criado con Herodes, Antipas, hijo de Herodes el Grande, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban el Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: apártenme a Bernabé. O sea que el Señor siempre nos escoge para su obra y su propósito. A veces pensamos, yo no tengo un llamado, pero a veces tienes endurecido tu corazón y no quieres escuchar el llamado de la obra que Dios te ha llamado a hacer, porque todos hemos sido llamados a llevar el evangelio, a llevar las buenas nuevas, a salvar a los que están perdidos, a rescatarlos. Todos tenemos un llamado. Entonces aquí vemos este apóstol que fue escogido, Bernabé. Otros que fueron escogidos fue Andrónico y Junías. Romanos 16:7 dice: saluden a Andrónico y a Junías,
mis parientes y compañeros de prisión. O sea, Pablo estaba diciendo, salúdenme a mis parientes. Parece ser que eran parientes de Pablo y compañeros de la prisión de Pablo también. Y aquí nos habla de ese amor fraternal que les tenía Pablo a ellos por haber padecido lo mismo, por esa felicidad y ese gozo de haber padecido junto con Pablo persecuciones y ser encarcelados. Dice que se destacan entre los apóstoles. Fíjense cómo Pablo dice, Andrónico y Junas se destacan entre los apóstoles. Y no era competencia, sino que sabía reconocer el trabajo de ellos. Dice que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. O sea que ellos vinieron a Cristo, Andrónico y Junías, primero que Pablo, fíjense. O sea que entonces Pablo no quería escuchar a sus parientes, ¿verdad? Porque hasta después los reconoce como sus parientes. Y dice que entraron primero al Evangelio. Qué privilegio de ser uno de los primeros que hemos sido llamados al Evangelio. Así como tú y como yo, que hemos sido los primeros en ser llamados al Evangelio, porque Dios le plació mandarnos llamar para la obra y para su Hijo Jesucristo, ser salvos. ¿Cuántos aún de todas nuestras familias aún no han sido entregados a Cristo y a la salvación? Aunque ya hayan sido llamados, pues no han querido entrar, pero nosotros fuimos los valientes, esforzados de entrar en los caminos del Señor. Amén. Así que gózate, hermano, hermana, porque oíste la voz del Señor para entrar en el llamado de la salvación. Otro apóstol de los primeros fue Apolos. Primera de Corintios 3:22 dice, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o sea Pedro, o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. O sea que Pablo y Apolos y Cefas fueron aceptados por el Señor, pero dice que todo es de Él. O sea, hermanos, no les pertenecemos a nadie, solamente le pertenecemos al Señor. Solamente démosle la gloria al Señor porque somos solamente de ellos. En 1 Corintios 4:9 dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Aquí podemos ver que por seguir a Cristo va a venir una persecución. Y dice aquí que han sido sentenciados a muerte. También a muerte van a ser sentenciados. Como en este tiempo Pablo fue sentenciado a muerte y Apolos a los elegidos del Señor. Y vemos cómo se burlaron de los apóstoles. Entonces, hermanos, si se burlan de ti, pues no te sientas mal. Si se burlaron de Cristo, que no se burlen de nosotros. Y dice que no somos mayor que nuestro Maestro. Entonces, aguantar vara en el Señor, que vamos a obtener recompensa de parte de Él. Amén. Otro de los escogidos fue Jacobo, el hermano del Señor. En Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Cuando Pablo fue a buscarlos, solamente se encontró con Jacobo, el hermano del Señor. Qué privilegio que Pablo pudo haber conversado con el hermano de Yeshua, ¿verdad? Y fue el único que se encontró y pues se le pegó a él. Otro apóstol del siglo I fue Tito. En 2 Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, el Mesías. Aquí está Pablo también reconociendo que Tito fue su compañero, que trabajaba arduamente, que estuvo con ellos y que llevaban el mensaje a las iglesias sobre el Mesías, sobre Yeshua. Amén. Otro apóstol del siglo I fue Silas. En Hechos 15:27 podemos ver, por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas. Aquí vemos dos, a Judas y a Silas,
quienes también les informaban las mismas cosas verbalmente. O sea, que les enseñaba las mismas cosas, el evangelio de la verdad. No lo cambiaban, no lo distorsionaban, estaban de acuerdo del evangelio que iban a llevar los apóstoles del primer siglo. Entonces aquí podemos ver cómo la obediencia de Silas y de Judas para llevar el mismo evangelio, no distorsionado, no cambiado. Otro apóstol del siglo I pues fue Pablo. En Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Aquí está hablando Pablo y reconociendo que ningún hombre lo eligió, absolutamente ninguno, sino que Jesucristo lo eligió a través del Padre, y que está hablando de que Jesucristo lo vio resucitado. Qué gran gozo de saber y haberte encontrado como un Cristo resucitado, como Pablo se encontró cuando lo tumbó del caballo, ¿verdad? ¿Cuánto no nos hubiese gustado habernos tenido en ese encuentro con Yeshua? Pero hemos tenido un encuentro personal con Yeshua al meternos a la oración, al estudiar la palabra, al estar constantemente en la presencia del Señor. Ese es nuestro encuentro personal con el Señor. Pablo lo vio en visión, pero nosotros lo podemos ver en el corazón y lo podemos sentir. Entonces, hermanos, sigamos en ese caminar con el Señor, agarrándonos, tomándonos de su mano y no soltándonos nunca. Vemos tiempos difíciles que están viniendo, vemos sequías, vamos a ver hambrunas, vamos a ver terremotos. Entonces dice que nosotros estemos parados en la roca y nada nos va a pasar a nosotros si estamos en la roca puestos. Amén. ¿Cuál es una de las características principales de un apóstol? La principal característica de un apóstol es que planta iglesias, o sea, abre iglesias, levanta iglesias. En Romanos 15, del 8 al 20 dice: porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Está hablando Pablo de su testimonio. Dice, sino por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en la palabra y en obra, con el poder de señales, milagros y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, ciudad de paz, y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Aquí podemos ver también cómo Pablo dice que fue enviado para la obediencia de los gentiles. O sea, los gentiles son aquellos que no son judíos. Entonces, gloria al Señor que fue enviado hacia nosotros para enseñar la palabra y para mostrar las obras. Un apóstol cuando levanta iglesia tiene que mostrar estas obras, tiene que mostrar los milagros, tiene que tener señales, tiene que mostrar prodigios. Pero ¿qué decía Pablo? ¿Por mi poder? No. Aquí decía, en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ten en cuenta, hermano, que si vas a ser apóstol, vas a ser enviado a dar la palabra, pues tú no vas a hacer los milagros y tú no vas a hacer las señales, sino que estas señales te seguirán. No dice que las vas a buscar, te van a seguir las señales porque el poder de Dios está en ti. Entonces, por eso dice que Pablo fue llevado a Jerusalén. Jerusalén se llama, traducido, ciudad de paz. Entonces él fue ahí, pero decía que se esforzaba en anunciar el evangelio. Entonces, hermano, yo te invito a que te esfuerces en anunciar el evangelio, a que no calles. Pero dice él que no donde ya era conocido Cristo. O sea, pues un cristiano no va a ir a otra iglesia cristiana porque pues ya conocen a Cristo. Afuera hay mucha gente que no conoce a Cristo. Para que edifiquemos en donde no hay fundamento todavía, en donde no conocen a Cristo.
¿Quién es el apóstol de apóstoles? Nuestro Señor Yeshua, por supuesto. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, acuérdense que son apartados y consagrados. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Yeshua el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. O sea que Jesús es un apóstol, pero es un apóstol enviado desde el cielo, enviado por el Padre Celestial. Sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, que es nuestro sacerdote, porque hemos obedecido la palabra. ¿Por qué muchas personas no creen que hoy en nuestros días hay apóstoles? Uno, porque creen que ese llamado era solo para los primeros apóstoles. Dos, porque creen que nadie puede reunir los requisitos. Tres, porque creen que ya no los necesitamos. Claro que los necesitamos. Y cuatro, porque no saben la diferencia entre los primeros apóstoles fundamentales y los apóstoles en la actualidad. O sea, no saben distinguir cómo era un apóstol antes y cómo es un apóstol actualmente. Entonces hay que mostrarles cuáles son los apóstoles fundamentales, que ya los vimos, que ya los estudiamos, y actualmente cómo son los apóstoles. Entonces los primeros apóstoles fundamentales pusieron el fundamento, el cimiento, es decir, fueron peritos y arquitectos. Y ya lo vimos en 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra del Señor. Y otro edifica sobre él, o sea, otro continúa sembrando la palabra. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. O sea, ten cuidado de que lo que se sembró en esa persona, que es la palabra de verdad, ten cuidado en sembrarle la palabra de verdad. No la distorsiones, no la desvías ni a izquierda ni a derecha, sino que edifícala sanamente. Los apóstoles actuales edifican sobre este fundamento que es Yeshua. En 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua. O sea, Yeshua es nuestro fundamento, porque todo fue por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, hermanos, es un privilegio que el Señor nos llame a su servicio, cualquiera que este sea el don del apostolado, maestro, profeta, evangelista, o sea, cualquier llamado que se tenga es un privilegio, es un honor servirle, es un honor trabajar para Él. Sabemos que hay recompensas, sabemos que hay persecuciones también, pero que si tenemos el Espíritu de Dios nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a fortalecer, nos va a animar. Entonces yo te animo a que sigas ese camino del Señor, a que el Señor haya hablado a tu corazón y que puedas procurar llevar una vida santa, que escuches el llamado que el Señor hace a tu vida, por un llamado más mínimo que sea, es importante para el cuerpo del Señor. Entonces sigue trabajando en tu vida, en tus ideas, en tus pensamientos, en tu carácter. No te quedes estancado, sigue creciendo espiritualmente para la obra del Señor, para tu vida, para tu hogar, para tu casa, para que lleves una vida completamente sana, una vida llena de paz. Porque mientras no haya obediencia en la palabra, pues no puede haber en un hogar una paz que tú quieres. Una paz, ahora sí que hay que ganársela. Hay que ganársela conforme nosotros nos comportamos delante del Señor, conforme obedecemos su palabra. Eso va a hacer que tengamos una paz y una armonía en nuestro interior, en nuestra casa y en nuestra familia. Entonces yo te invito, hermano, a que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que manejes con precisión la palabra de verdad,
Y de verdad te invito, hermano, a seguir parado, firme en la roca. Este sacrificio que hizo Yeshua esta Semana Santa que acaba de pasar, que seamos agradecidos con Él y que siempre permanezcamos firmes en Él. Dios te bendiga y te guarde.